Es muy interesante lo que decías antes de tener una conversación profunda con él. ¿Qué cosas podemos decirle a la gente que hagan si tienen algún tipo de duda de si alguien cercano a ellos podría ser psicópata? Muy bien, deja que te comente algo muy importante que yo creo que marca muy bien tu pregunta, y es, en el libro lo que intento explicar es que nosotros podemos vencer al psicópata, porque la imagen del psicópata asociada muchas veces a la idea del supervillano, ¿verdad? Lecter, etcétera, es que son seres que son de alguna manera súper especiales, y superiores, ¿no? Superiores a nosotros, ¿no? a nosotros. En realidad, que por eso nos desprecian, ¿verdad? Tal cual. No, yo no lo podría decir mejor, Jordi, pero la realidad es que no. Es verdad que hay algunos psicópatas que son muy inteligentes, pero nosotros tenemos más recursos que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los afectos auténticos y al plano espiritual, cosa que el psicópata no tiene. El psicópata está limitado por su propia mezquindad. De tal manera que yo lo que les digo es, mira, tú tienes un sistema de vigilancia innato frente al psicópata. Lo has heredado de los recolectores cazadores. Lo único que pasa es que tú no lo conoces, pero tú lo tienes, porque la evolución ha hecho que lo aprendiéramos. Porque desde hace 150.000, 200.000 años lo hemos estado utilizando para defendernos de los psicópatas. Y en ese sistema de vigilancia, lo primero que tienes que tener claro es que existe la psicopatía, porque hay todavía, Jordi, gente que piensa que esto no es verdad. Todavía hay gente que cree que no existen los psicópatas. Y eso, como se dice habitualmente, el mejor truco del diablo es hacer que creamos que no existe el diablo. Pues podríamos decir lo mismo, el mejor truco del psicópata es hacer una figura mítica, ¿no? La psicopatía es real, hay millones de estudios al respecto. Una vez que sabemos eso, hay un sistema de vigilancia. En primer lugar, la intuición. Si tú no niegas la intuición, que es un sentimiento que surge de tu conocimiento subconsciente de que estás frente a una situación de peligro. ¿Qué es el conocimiento subconsciente? Es lo que has aprendido durante tu vida que está asociado a personas o situaciones que para ti son un riesgo. ¿Cómo se manifiesta la intuición? Una ansiedad permanente cuando estás con esa persona, un sentimiento de incomodidad, un sentimiento de depresión, en ocasiones de miedo, en ocasiones de desubicación, de confusión. La intuición, cuando tú estás con esa persona, lo que te dice es, aquí hay algo raro, investiga el asunto. El segundo nivel del sistema es la observación. Observa. Observa porque muchas veces quieres negar lo que es más obvio. Mira, hay una anécdota muy interesante. El escritor David Foster Wallace, que fue muy importante, que finalmente el hombre pues tuvo un final terrible porque él tenía una depresión endógena, es decir, una depresión orgánica, y al final no la pudo superar, ¿no? Pero durante los años en que pudo ser alguien creativo, él dio una conferencia para el acto de graduación, que sabes que les gustan mucho a los americanos, en el 2005 en el Keyon College. Entonces él tenía interés en esa conferencia en que comprendieran que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios e ideas preconcebidas y no prestamos atención a la conciencia inmediata de las cosas, que puede ser de una enorme importancia para hacernos personas humildes y comprender que en la realidad, en el trato con los demás, es donde en buena medida definimos nuestro proyecto de vida. Y él dijo, ¿conocen esa historia en la que dos jóvenes peces van nadando y se acerca un pez mayor y les dice, chicos, ¿cómo está el agua? Y uno de ellos le dice al otro, what the hell is the water? ¿Qué diablos es el agua? Nadaban en el agua sin saber qué era, ¿no? Entonces, David Foster Wallace lo que dice es, no te engañes, no te dejes llevar por ideas preconcebidas, no te dejes llevar por los clichés e intenta conectar con la realidad. Las víctimas de los psicópatas no ven lo obvio. No ven lo obvio. No ven lo obvio porque han comprado una imagen, han comprado una mentira, han comprado quizá una ilusión que el otro les ha vendido. Y yo lo que les digo es, lo primero que tienes que hacer es observa. ¿Y qué deben observar exactamente? ¿Cuáles son los puntos claves en los que debería fijarse? ¿En qué situaciones? Hay una regla general. Observa lo que hace y no lo que dice. Esa es la regla madre, la regla de oro. Porque el psicópata te puede contar muchas cosas, pero lo que hace normalmente será lo contrario de lo que dice. O lo hará quizá durante un tiempo para engañarte, pero cuando el asunto él considera que está maduro, hará lo que tiene que hacer.
Esa es la regla de oro. Y a partir de ahí hay una serie de comportamientos que son muy característicos de los psicópatas. En el libro establezco, me parece que son 22 indicadores, y voy a nombrarte algunos. Sí. Mira, probablemente uno de los indicadores, estos indicadores los he ido elaborando a través de la investigación bibliográfica y a través de las docenas de casos que yo he ido tratando, porque son 40 años. Claro. Entonces, por eso te digo que abro mis archivos y he elegido algunos de los casos más interesantes. Podía haber puesto 5 veces más casos, pero entonces la editorial no me hubiera sacado el libro. Me hubiera sacado un triple volumen. Claro. Entonces, mira, una de las cosas que me dicen más habitualmente es, sin yo saberlo muy bien, yo me daba cuenta que me deprimía, como si me quitaran la energía, como si me vampirizaran. Es decir, progresivamente se encontraban con que sus metas vitales y la ilusión con la que hacían las cosas va desapareciendo. De tal manera que sentían más molestias, a lo mejor orgánicas, porque las somatizaban, o tenían más conflictos con la gente porque tenían menos tolerancia a las discusiones o a los problemas. Y este era el resultado de que estaban siendo controlados por el psicópata y sin que ellos se dieran cuenta, estaban cediendo en una serie de cosas que no querían ceder o haciendo una serie de cosas que no querían hacer. Por ejemplo, una mujer me dijo, yo me resistía al intercambio sexual. Sin embargo, porque yo estaba casado con este hombre, cedí ante esto. Bueno, piensa en toda una serie de cosas que quizá a la gente le puede decir, bueno, pues eso yo no lo haría, y lo diría, bueno, vamos a ver, hay que estar en esa situación. Claro. No es lo mismo estar casado con un bendito o una bendita que con un psicópata. Que con un psicópata. Claro, es decir, eso uno lo puede decir cuando ha pasado la prueba del algodón, ¿no? Ajá. Otros, por ejemplo, decían, mira, yo estaba muy pendiente de mi padre que estaba muy mayor. En fin, me acuerdo de ejemplos, tengo miles. Ajá. Y de pronto me encontré con la idea de que tenía que llevarlo a una institución porque a él le incomodaba que yo pasara tanto tiempo con esa persona, ¿no? En concreto, esta persona en concreto, aunque ese caso no aparece en el libro, pero bueno, en concreto esa persona ganaba bastante dinero y parte de su dinero era el producto de ocuparse de una serie de cosas que no podía hacer y tenía que delegar en otras personas y se ocupaba de su padre. Entonces el psicópata lo que quería era que ganara todo el dinero, claro. Y entonces le convenció para que metiera a su padre en un asilo, ¿no? En definitiva, ese desgaste psíquico que tú no lo comprendes. Y lo comprendes si tú paras y tú dices, bueno, un momento, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy haciendo? Entonces te das cuenta que estás haciendo cosas que no quieres hacer y estás dejando de hacer cosas que quieres hacer. Otro indicador muy importante es que nunca tienen la culpa de nada. Los otros son imbéciles, absurdos, torpes. Ellos son los que tienen la auténtica verdad. Les da 100.000 vueltas a los otros. En ocasiones pueden utilizar frases muy duras, claramente despreciativas e insensibles para definir a gente que a ti te producen escándalo o asombro. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que pueda decir estas cosas, no? Pues ellos lo hacen. Una tercera cosa también es que ellos presumirán de tener buenos amigos y de tener buenas relaciones, por ejemplo, con su familia, pero en la realidad no es así. Porque dicen, no, por ejemplo, te puede presentar a un amigo en una cena, no, pues yo lo conozco desde hace tantos años, hemos sido de tal. Pero si tú indagas, por ejemplo, no sabes si esa persona tiene hijos o no. Nunca ha estado en un cumpleaños. ¿Sabes? ¿Cómo es posible? Nada, te ha contado una historia y por supuesto sus padres le temen o forman parte de lo que llamo una familia psicopática, porque no es extraño que cuando tú analizas a un psicópata tenga familiares también psicópatas, ¿no? Y de tal manera que si tú te lo planteas de verdad, tú dices, ¿realmente esta persona tiene una auténtica relación humana? La respuesta es no, nunca tendrá una auténtica relación humana. Otra cosa muy característica, bueno, antes lo he dejado implícito, es que te va a utilizar o bien como un elemento de estatus, porque eres muy guapa, estoy hablando del hombre, porque también hay mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres hablamos luego de la mujer psicópata para que nadie se nos queje, claro. Y los hombres nos digan, joroba. Que solo pillamos nosotros. Solo pillamos nosotros, claro. Por favor. Entonces, por ejemplo, en fin, casos que he conocido, la mujer puede darle estatus porque es bella, porque tiene dinero, porque forma parte de la buena sociedad, o le puede dar seguridad, en el sentido de que cuando llega a casa el dominio es total o absoluto. Le puede dar sexo, le puede alimentar y hacerle buena comida. O sea, le da algo, saca algo de ella. O sencillamente le puede proporcionar un nivel de vida que esa persona no tiene. Entonces, una cosa que planteo en el libro es pregúntate qué es lo que tú le das y qué es lo que te da a ti. Porque
cuando una persona de verdad está pensando en la posibilidad de que su pareja o alguien con la que comparte una parte importante de su vida es un psicópata, la pregunta que probablemente les hace caer más es cuando le digo, ¿qué de bueno te ha dado? O sea, ¿qué has obtenido de él que tú pienses que desde el punto de vista personal, humano o incluso para tu desarrollo profesional sea positivo? Recuerdo que alguien me dijo, no, pues habló con tal persona para que promocionara laboralmente. Y yo le dije, ¿tú comprobaste que de verdad habló con esa persona? No, me fié de ello. Digo, vale. Pues ya vamos mal. Ya vamos mal. Te engañó. Probablemente has subido por tus propios méritos. Lo que pasa es que el otro ha dicho, no, pues he hablado con Pablo y ya lo tienes claro, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que les hace caer del caballo. Porque normalmente la gente me dice, no, es verdad. Es que he estado comprando una mentira, está comprando una falacia. En fin, hay un montón. Por ejemplo, otro indicador importante es que cuando tienen esa conversación les deja desconcertadas porque no puede conectar emocionalmente de la que te habla. La conversación que decías de temas profundos, de temas ¿verdad? profundos. No, esto es muy interesante. Muy interesante. También, si quieres, lo hablamos porque yo esto lo utilizo mucho en la selección de personal en las empresas. Ajá. Y hay otras dos cosas que, en fin, hay muchas, pero hay otras dos cosas que son muy interesantes. Y una es que si tú tienes hijos y tú prestas atención, verás que la relación que tiene con sus hijos es siempre una relación interesada, en el sentido de que él hará todo lo posible para no ocuparse de los hijos en la medida en que esto interfiera en sus necesidades, deseos o aficiones. Dicho de otra manera, que esto de cariño, vete a la cama, que tienes fiebre, que yo me voy a ocupar de los niños, les voy a dar de comer, me voy a quedar con ellos, los voy a llevar al médico, las probabilidades de que esto ocurra son escasísimas, salvo que estemos con algún psicópata premium. Uno entre 1 millón, ¿no? Sí. El psicópata del día. Porque los niños son para él, como las mujeres, elementos de estatus. Es decir, sirven para algo. Por ejemplo, en una empresa, yo tengo a mis hijos, yo los quiero, yo los cuido. Por eso, abro un paréntesis, cuando se producen divorcios donde uno de los miembros es un psicópata, pelean por los niños, pero no pelean porque les aman. Amor. No, porque es un elemento de ataque con respecto a la otra persona. A ellos les importa un carajo el bienestar, ¿no? Cosa que los jueces no saben, ¿no? Pero una cosa que yo quiero con este libro es explicar de una manera sencilla a todo el mundo, por favor, cómo es la psicopatía. Que no sea algo solamente para fans del crimen o del true crime, ¿no? Que es un problema de salud público de primera magnitud. En fin, hay otros muchos factores. Por ejemplo, hay otro que es que a mí me hace mucha gracia porque la mayoría de ellos te dice, cuando le hago la pregunta, decir, oye, ¿cuándo viste que él cambió? Todo el mundo entiende la pregunta. Todo el mundo te viene a decir, ¿cuándo se produjo el fin de la seducción? Cuando hablo con ellos le digo, oye, ¿cuándo cambió? Aquí hablando de parejas, ¿eh? Hablando de parejas, sí. ¿Cuándo se produjo el cambio? Entonces me dicen, ¿te refieres a cuándo me empezó a tratar de otra manera? Y digo, sí, exactamente. ¿Pero qué eso ocurrió? Y dice, sí, eso ocurrió. Las respuestas son cuando me casé, cuando compramos el piso a medias, cuando yo compré el piso y lo puse a su nombre, cuando tuve un hijo y él estuvo hasta las narices de soportarlo y me dijo, cógete ya ese pequeño cabrón que no puedo dormir con él. Y me tuve que ir a casa de mi madre muchas veces porque no soportaba el ruido del niño. En ese momento se produjo el cambio. Y es muy interesante. Suele haber un cambio, ¿eh? Y es muy interesante porque yo no le digo, oye, cambió, sino que yo le pregunto, ¿cuándo se produjo el cambio? Ya lo das por hecho. Ya lo pasa siempre. Ya lo doy por hecho.